Entre los temas de debate en los que participo en forma periódica, hay uno que, como otros, se repite y que genera una reacción incómoda. Se vincula a una serie de opiniones críticas respecto de las políticas del Estado de Israel, tanto en el espacio local, referido a la cuestión palestina, como en el global, referido a su impacto en las prácticas e ideologías judías, bueno, en las comunidades judías del mundo. La incomodidad se presenta en el por qué. Es decir, siendo yo judío y con una educación más laica y nacionalista que costumbrista y religiosa, ¿por qué critico tanto Israel cuando además no vivo en Israel? Se compartan o no mis posiciones, ya que no se espera un cambio en la convicción racional opuesta a la propia, sino simplemente exponer ideas frente al discurso de los demás. Después de un par de décadas de prácticas, no me es difícil responder a las posiciones que se me enfrentan en esta materia, ya sea desde la racionalidad sociopolítica o desde la teoría crítica, desde los datos históricos, estadísticos, económicos, desde el paradigma de los derechos humanos e incluso desde la propia experiencia cultural judía. Normalmente discuto, expreso mi opinión y descargo allí mi tensión, sin profundizar en la propia tensión. Pero la noche de insomnio ayer me pedí algo más. Lo que encontré es algo que, como casi siempre ocurre en las epifanías intelectuales, en especial si son de tipo contrahegemónico, casi da vergüenza pensar de tan evidente que es la respuesta y de tan frágil que era el ocultamiento ideológico. Los sociólogos estamos acostumbrados a pensar, o al menos a expresarnos, en el sentido de que la ideología es un aparato enmarañado, denso, pesado, como un bosque. A escala de las sociedades complejas ciertamente lo es, pero sus improntas en los componentes subjetivos de poder, en nuestras propias prácticas, suelen ser dispositivos discretos y bastante leves. No es un gran árbol el que nos tapa el bosque, es apenas una hojita demasiado cercana a nuestra nariz. Si me acompañan en este camino unos minutitos más, les advierto, sin embargo, correrán ustedes también cierto peligro de recorrer parte del bosque, y no todavía la parte más oscura. Y al llegar a la casita abandonada, abrirán conmigo ese baúl que el fantasma del niñito poseído nos advierte que jamás debe abrirse, o pagaremos las consecuencias. La respuesta al origen de esta reincidencia en la cuestión no es el odio a Israel generado por una oposición ética y moral a sus políticas. El origen de esta reincidencia es el amor a Israel. Y cuando digo amor, no hablo de poesía y de esa suave disposición que adquiere la conciencia cuando es atraída dulcemente por una idea que reluce cual candil en la oscuridad y disipa nuestros miedos y nuestra soledad, arrebatándonos de este mundo gris. Cuando digo amor, hablo de una forma de poder, hablo de una violenta configuración de las ideas que fijan nuestra voluntad en un objeto de deseo, del cual no pueden separarse sin dolor, y que es causa de una tensión intolerable que termina por conducir nuestras actividades. Cuando digo amor, me refiero al vínculo socialmente reforzado en nuestra matriz ideológica, a través de prácticas coercitivas de mayor o menor alcance, pero de indudable impronta de estructuración e información en la matriz simbólica de nuestra estructura psicofísica, eso que llamamos nuestra mente o psique. Cuando digo amor, hablo de nuestro perro pidiéndonos frenético la correa para salir a pasear, porque aprendió que la libertad y la cadena son sinónimos, de modo que ama y desea el objeto que lo domina. Y el caso innegable en la materia es que fui criado en el amor a Israel, no solo al pueblo vivo de Israel, que es su cobertura simbólica abstracta, sino al Estado hebreo, dos términos, pueblo y Estado, que la ideología nacionalista moderna siempre intenta confundir para validar y legitimar las condiciones de dominación política. Mis primeros años no tuvieron rezos en la sinagoga, ni temor de Dios. Tuvieron las festividades judías tradicionales en el ámbito familiar, sin mucha fuerza imperativa. Pero la bandera de Israel y su himno, y sobre todo la certeza de su necesidad, eran omnipresentes.
Aprendí a cantarle a esa tierra y sabía que era linda y fértil sin haberla visto nunca. Por ejemplo, una expresión material de la ideología. Esas canciones son las que con más facilidad acuden a mis dedos cuando tomo la flauta. Admiré los logros y las batallas de ese Estado. Entendí la historia judía desde el prisma de la historia del sionismo realizador y su inesperado triunfo, tan sorprendente en su contexto que le pregunta al espíritu menos inclinado a la mística, ¿no habrá sido realmente un milagro? Aprendí la épica de los colonos y la de los soldados, la de los kibutzim y la de los refugios. Y aprendí el terror de no tener esa patria ideal que nos amparara frente a los monstruos antisemitas del mundo. Y tenía el refuerzo, el espanto de olvidar a Jerusalén, que es toda de oro, como decía la canción, como dice la imagen ideológica, pero no la realidad. Un amor tal, bien aprendido, no solo se reviste de necesidad, sino sobre todo de pureza. No hay nada malo en él, no puede haber nada malo en él. Nada malo puede hacerse en su defensa. Criticarlo es atroz, es abominable. Es, en una palabra, pecaminoso. Como el incesto, solo pensarlo nos causa malestar. Quienes hayan sido educados en otras tradiciones ya habrán captado las dimensiones del adoctrinamiento ideológico. Aquí no hay novedad para mí tampoco. En el discurso al menos hace ya muchos años que interpreto esa educación judía, laica y sionista de esta manera, como adoctrinamiento de dominación. Pero la bestia insomne me ha obligado a reconectar mis sentimientos y mi conducta no con esta idea, que en sí misma no es liberadora, sino con aquel amor, aquella impronta en el deseo que es la que explica la tensión y la crítica ferviente e interminable. No poder salir de la crítica, tener que volver a repetirla. ¿Por qué entonces critico tanto a Israel? A sus políticas, a sus formas de actuar, a sus gobiernos, a sus defensores acríticos. Porque me duele, porque ha matado mi afecto benevolente, pero no mi amor. Me duele Israel, me duelen sus promesas incumplidas y sus engaños, su naturaleza inefable de organización construida para la dominación política y militar en el entorno de una economía de mercado que solo de vez en cuando atiende a la reproducción de algunos bienes culturales que no se convierten en mercancías. Israel es ante todo un Estado. Quiso ser el Estado de los judíos, pero es un Estado dentro del capitalismo global, uno más como tantos, como Argentina, como los Estados Unidos, como los Estados europeos. Me duele que Israel no sea lo que prometía, aunque era un sueño, una utopía, nada más, nunca fue otra cosa. Me duele aun cuando ahora comprenda que jamás pudo cumplir esa promesa, porque siempre fue otra cosa. Otros críticos de Israel y sus políticas, los que no tengan educación judía, por ejemplo, deberían hacer el mismo ejercicio de enfrentar las fuentes de su deseo, de su odio. Porque no deja de ser cierto que muchos deploran más lo que hay allí de judío que lo que hay allí de Estado. Y en su afán de amor al prójimo palestino, por ejemplo, esconden un tradicional odio étnico antisemita, muy heredado de las prácticas que tuvo la Iglesia Católica hasta hace no muchas décadas. Y he aquí el rostro de la bestia. Lo mismo ocurre con cualquiera de nuestras opciones de crítica política y social. Si hay algo que odiamos, el patriarcado, el capitalismo, las oligarquías, los privilegios de clase, el racismo, el sexismo, la violencia, el consumo de carne, debemos indagar en el baúl qué es lo que lo convierte en objeto de nuestra ira, para descubrir qué es lo que los hace objeto de nuestro amor, en el sentido que lo defino en este espacio. El eje de la crítica es la modulación de eso que Zizek llama el poder material de la ideología, lo que yo llamo entramado de vectores de poder, su capacidad de hacernos actuar, sentir y pensar, como decía el hecho social de Durkheim. La crítica furibunda y encendida tiene en este caso la misma fuente que la defensa encendida y furibunda. Y esta condición del comportamiento ideológico está muy lejos de ser una fase exclusiva entre el judío y el sionismo. Se extiende como un moroso tejido de vínculos entre la ideología que mora en los sujetos y sus objetos de amor, odio y deseo.
Les advertí que era peligroso seguir mi camino hoy. Los lazos indestructibles pero versátiles de la ideología nos atan a lo que amamos, pero igualmente nos atan a lo que criticamos por medio de sutiles mediaciones de deseo que pueden presentarse como oposición, pero que son vínculo todavía. Deseo de estar vinculado, un entramado de necesidad de estar con el otro discurso, aunque sea desde el odio más enconado, desde la oposición más ferviente. Tu crítica al patriarcado, amiga feminista, es todavía un cierto miedo a abandonar las relaciones patriarcales. Si ya las hubieras abandonado, no existiría el odio. Tu crítica al capitalismo, compañero comunista, es todavía un cierto amor a los privilegios de clase que te habilitan como crítico ilustrado. Si ya no los tuvieras, no sería objeto de tu crítica. Y este camino de comprensión nos invita a la compasión, a la empatía, a la misericordia. Si nosotros, los críticos esclarecidos, estamos atados todavía por las cadenas silenciosas de la ideología a nuestros viejos amores, tanto nos cuesta entender que hay otras cadenas propias que no hemos intuido siquiera todavía. Y tanto nos cuesta entender que a tanta gente le resulte difícil esclarecer los espacios en los que el amor los domina, el amor en este caso sin crítica. La gente que no accede a la crítica de su ideología, aun aquellas que son feas para nosotros, neoliberales, conservadores, religiosos fanáticos, esa gente no es tan diferente a nosotros en su comportamiento, en sus prácticas ideológicas. En el imperio infernal de la ideología moderna y sus múltiples cabezas de hidra, Gandhi y Hitler, por ejemplo, no están tan lejos entre sí como parece a simple vista. Pero hay que atreverse a mover las hojitas. No resulta ya tan fácil despreciar sin comprender las persistencias de las conductas sexistas, clasistas, etnocéntricas, fanáticas. No son bestias sin mente las que opinan diferente a nosotros. Son personas como nosotros con otras improntas ideológicas y otras limitaciones, sometidas al poder de sus deseos y a sus debilidades inherentes. La cuestión palestina es un dolor interminable en mi cuerpo, y no solo, como digo a veces, porque amo el judaísmo que vive en mí más allá de Israel, sino porque lo amo con Israel, porque así aprendí a amarlo. La cuestión palestina me enfrenta al necesario quiebre de las certezas ideológicas, y por eso no me resulta tan increíble hoy, a la luz del nuevo día, la defensa que se hace de Israel por parte de gente buena, que sin duda desearía que las cosas fueran diferentes, pero que no puede imaginar ya un mundo sin ese lugar. Y cuidado, no poder imaginar un mundo sin ese lugar es lo que nos hace a veces querer inconscientemente que esos males que odiamos persistan, porque si desaparecen, desaparece ese objeto de nuestro deseo. Es una advertencia importante porque a veces en nuestras reflexiones críticas y en nuestros planteos ideológicos creemos que queremos ganar la batalla contra eso malo que existe en el mundo, pero en realidad solo nos interesa mantenernos en el epicentro del combate, porque si desaparece el mal, desaparece la necesidad de nuestra crítica. Y eso era lo que en realidad racionalmente queríamos venir a buscar. No la destrucción de los capitalistas, sino la destrucción de su necesidad histórica, por ejemplo. No la destrucción de los hombres, del macho de la especie humana, sino la destrucción del macho como machista que vive en nosotros, vale decir, como la persona instruida ideológicamente para dominar a la mujer. También los burgueses y capitalistas desean un mundo sin miserias materiales. A fin de cuentas, el pobre consume menos. Pero la ideología les ha enseñado la crueldad de la competencia y la imposibilidad de la equidad. Si faltan recursos, es que sobran personas. También el hombre machista desearía quizás nunca enfrentarse con esa debilidad y esa circunstancia que lo mueve al golpe, al grito, al insulto o al control del cuerpo de la mujer. Pero cree que ama lo que golpea. Y sí, si es una forma perversa de amar, no es totalmente porque lo haya elegido, sino porque no pudo evitar aprender a amar de esa manera. El problema es que es un amor cargado de debilidad y de impronta ideológica, y lo que tenemos que cambiar es eso.
no la existencia del afecto, la existencia de la relación. Seguramente no son complejos ideológicos moralmente deseables, no son aceptables, pero comprenderlos nos permite imaginar herramientas políticas no para destruirlos o hacerlos caer, sino para crear un espacio social de relaciones en donde esas improntas no sean ya necesarias para integrarse a sí mismas. Odiemos el patriarcado, abominemos del capitalismo, pero como son los espacios que nos han construido, pensemos bien en cómo evitar la existencia de sus efectos, tanto materiales como ideológicos, en el nuevo mundo que queremos construir, ¿sí? No sea cosa que los viejos males adopten nuevas formas. No intento justificar ningún comportamiento particular, mucho menos los míos. Solo intento comprender nuestros espacios de poder para buscar nuevas formas de combatirlos, más eficientes, quizás más comprensivas, más humanas. Es la idea de buscar nuevas formas de educar y formar antes que nuevas formas de reprimir y satisfacer un sospechoso amor por la venganza. Sociológicamente, soy incapaz de pensar una sociedad humana sin socialización, sin poder, sin obligar a la gente a ser de una determinada manera. Lo que podemos hacer es que dentro de esas cadenas sociales con las que atamos a los sujetos, estos sujetos, bueno, tengan en conjunto y en particular vidas dignas de ser vividas, aunque siempre somos reproductores de los sistemas de dominación, que en este sentido no entiendo como totalmente evitables. Resumiendo, en algunos puntos, sobre los discursos, sean evidentes o no, que componen nuestra matriz ideológica, diremos, en primer lugar, que si un discurso ocupa un espacio en nuestras experiencias, sea crítico o no, tiene sentido ideológico. No es puramente racional, tiene un origen también emocional, propio de nuestra formación. Estuvo en el mundo antes que nosotros, aunque creamos que lo hemos inventado. En segundo lugar, si el discurso tiene sentido ideológico, tiene incidencia material a través de conductas, sea a través del trabajo directo o a través del discurso que intenta cambiar el comportamiento de otros como forma de poder. En tercer lugar, si un discurso tiene incidencia material y afecta a nuestra conducta, a nuestras prácticas, también afecta e incide en la formación de nuevos discursos, aunque sean los discursos críticos de los primeros, los discursos que les dieron sustrato y origen. No criticamos cosas que no hayan estado previamente como no crítica. Es un poco la extensión del viejo pensamiento gramsciano acerca de la construcción contrahegemónica. Tenemos que advertir, en cuarto lugar, en la formación de nuevos discursos, como siempre están presentes los antiguos, con mucha frecuencia en forma inconsciente o no conscientemente relacionada, sobre su persistencia. Esta posibilidad de cambiar el discurso y transportar a otro discurso las mismas improntas, cuando en realidad a lo mejor requieren una reflexión crítica diferente. En quinto lugar, la conciencia crítica de aspectos ideológicos no supone la misma conciencia para todos los eventos y procesos ideológicos. No pensamos la crítica de la ideología de una vez y para siempre sobre todas sus formas posibles. De modo que superar un aspecto gracias a la reflexión crítica no nos aleja tanto de las posiciones ideológicas originales como en ocasión querríamos creer. Hacemos una crítica puntual a un espacio de lo social donde se aplica el discurso ideológico, pero seguimos usando el discurso ideológico para el resto de las prácticas, conductas, experiencias y espacios que todavía no fueron objeto de nuestra crítica. En sexto lugar, el discurso ideológico no es solo materia de disposición lingüística, sino también de disposición emocional y corporal, de tal manera que no solo se constituye de ideas existentes y emociones presentes, sino también de ideas y emociones reprimidas que asumen la resistencia contra la transformación de los circuitos ideológicos. Un discurso crítico ideológico siempre va a estar en algún lugar todavía encontrando la resistencia de sus viejas formas ideológicas. Tendremos un discurso crítico sobre algo, sobre el sionismo, sobre el patriarcado, pero si nos ha formado todavía tendremos ligazones profundas que nos atan a eso.
Y eso referido a las advertencias que hicimos antes sobre el peligro de reproducir permanentemente la crítica, no para resolver los problemas, sino solamente porque es la manera de seguir vinculados a un determinado discurso que en algún momento formó parte de las cosas que amamos, que quisimos, con las que deseábamos estar. Creo que estos elementos ayudan a entender mejor la tensa postura que me impide alejarme de una realidad que no es parte de mi cotidiano mundo de la vida, y en general el modo en el cual la ideología accede al control de nuestras acciones, pensamientos y emociones. Hay muchas advertencias, hay mucho cuidado que tener cuando tratamos con la cuestión de la ideología y el entramado de poder que construye. Así que bueno, estamos en el bosque, pero bueno, hay que volver a nuestras vidas cotidianas. Salgamos de la cabaña maldita, pero no dejemos abierto el baúl al salir.